Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica de la semana del 6 de marzo. Bien, vamos a continuar comentando los contenidos del bloque 3, el tema 3, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar o retomar un poco el tema de aislamiento acústico y con ello también plantear el último ejercicio puntuable del portafolio de este tema para ya posteriormente en sucesivas sesiones pues abordar de forma más concreta el caso práctico, que es un poco una aplicación de varias de las cosas que hemos visto en este tema, sobre todo al acondicionamiento acústico. Hasta estos momentos habíamos hablado sobre todo de acondicionamiento acústico. Para decirlo de forma un poco llana, acondicionar acústicamente un local supone pues arreglarlo para que dentro de él podamos escuchar bien lo que queremos escuchar, sea música, conferencias o cualquier otra cosa. Y para ello la magnitud fundamental era el tiempo de reverberación, y ese tiempo de reverberación, que es, según sea más alto o más bajo, hace que esa sala sea acústicamente adecuada para un uso u otro diferente, pues se controla colocando sobre la superficie de las interior del recinto pues diferentes materiales con diferentes coeficientes de absorción acústica que al final lo que hacen es controlar pues si las reflexiones del sonido en esas paredes van a ser más intensas o menos intensas, y por lo tanto el tiempo de reverberación será más grande o más pequeño. El aislamiento acústico, del cual ya hablamos en parte en el primer tema, es otra cosa. El aislamiento acústico básicamente consiste en cómo evitar que si fuera de un recinto hay demasiado ruido a mí no me llegue, o al revés, si yo estoy en un recinto generando sonido, generando ruido, pues ese ruido no pase al recinto de al lado o salga hacia el exterior. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad del aislamiento acústico, y a diferencia del acondicionamiento acústico, que se consigue pues sobre todo manipulando la capacidad de absorción de las paredes internas del local, el aislamiento acústico se consigue básicamente pues seleccionando materiales con un importante índice de reducción acústica y en general y en la parte de los casos pues haciendo las paredes más gruesas. El aislamiento acústico digamos que es algo fino y menos fino que el acondicionamiento acústico. Con hacer paredes gruesas y escoger materiales que se coman el sonido para aclararnos, pues conseguimos que no se transmita al exterior o que desde el exterior no nos entre a nosotros. Bueno, hay muchos procedimientos de cómo estudiar los aislamientos acústicos, y todo eso, por lo que respecta a locales, pues está recogido en multitud de normativas, ISO, UNE, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente, pues aquí tenéis algunas referencias para que os deis cuenta de que todos estos procesos de aislamiento acústico, de cómo abordarlo, de cómo medirlo, de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pues está reglamentado, y ahí en esas normas se especifica cómo se tiene que medir y de qué manera se tiene que hacer. Básicamente lo que nos interesa es pues reconocer pues dos de las maneras más comunes y más simples en las cuales se da con números cuál es el aislamiento acústico que nos proporciona pues una determinada, para aclararnos, pared. Uno es el aislamiento bruto. El aislamiento bruto es muy sencillo de calcular. A la otra parte de la pared tengo 80 decibelios, a esta parte de la pared mido 40 decibelios, el aislamiento bruto, ¿de acuerdo? De esa pared, pues son, si tengo 80 y tengo 40 decibelios. Si yo me coloco detrás de esa pared, oigo 40 decibelios menos que si me coloco a la otra parte de la pared. Ese es el aislamiento bruto. Restando los niveles de presión sonora, siempre decibelios, entre donde está el ruido, el emisor de ruido, y el receptor, y entre medio del emisor y del receptor, pues el material, la pared que he colocado para evitar que me llegue todo el ruido. La forma de medirlo también está estructurada con su respectiva norma ISO, y dice que bueno, que cuando medimos el ruido en el interior de un recinto, pues hay que medirlo pues durante un cierto tiempo y medirlo en 5 posiciones diferentes y tomar como mínimo 5 medidas. La otra magnitud relacionada básica que por lo menos tenemos que saber identificar es lo que se llama el índice de aislamiento acústico aparente.
ahora lo comentaremos. Su fórmula es esta. Como veis, también resta los niveles de presión sonora que hay fuera y dentro, pero añade un término logarítmico, como siempre que trabajamos en acústica, donde aparece la superficie de la pared que estamos estudiando y la absorción total del recinto, ¿de acuerdo? De la sala receptora. ¿Por qué? Porque el sonido que escuchamos dentro de un recinto es el que nos llega directamente de fuera, más el que se rebota dentro de las paredes, el sonido reverberante. Y realmente la pared aísla del sonido de fuera y lo que escuchamos dentro es lo que nos llega de fuera más lo que ha rebotado en las paredes. Y para dar una medida un poco más acertada de cuál es el índice de aislamiento acústico de una pared, de un material que hemos puesto entre medias, pues tenemos que tener en cuenta que el sonido que nos llega no es solo el que nos llega directamente desde la fuente de ruido que hay fuera, sino también el sonido reverberante, el sonido que rebota en el interior de las paredes. Como os he dicho, a partir de aquí hay pues muchas normativas, ¿de acuerdo? Muchas normativas sobre aislamiento acústico. Por ejemplo, pues hay normativas que establecen exigencias de aislamiento a ruido aéreo. Es decir, si yo construyo cubiertas, fachadas, paredes separadoras de zonas comunes de interiores, etcétera, etcétera, se exige que como mínimo tengan un aislamiento acústico a ruido aparente de, pues, entre 30, como veis, entre 30 y 55 decibelios, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tipo de pared o dónde esté situada la pared. Hay muchísima normativa al respecto y esto es simplemente un ejemplo de que para que un edificio, para que una habitación pues cumpla las normativas de aislamiento, pues tiene que conseguirse un aislamiento acústico determinado. A partir de ahí, y ahora comentaré un poco más estos conceptos, tenemos el ejercicio puntuable 3. ¿Vale? Ejercicio puntuable 3 que lo voy a comentar. Dice, la gráfica muestra el índice de aislamiento acústico aparente según la frecuencia para una pared de bloques de hormigón de 10 metros cuadrados con una superficie de un recinto que tiene una superficie absorbente total de 70 metros cuadrados con un coeficiente medio de absorción acústica de 0,35. Quiere que estimemos el aislamiento bruto de la sala. Bien, vamos a ver. Y de paso esto nos sirve para un poco ver estas fórmulas. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice la cuestión que nos plantea? Dice que tenemos una habitación. A ver, tenemos una habitación. Hemos hecho una habitación sencilla, con un único material, hormigón, cuyo coeficiente de absorción acústico medio, ¿de acuerdo?, es de 0, a ver, que lo lea de nuevo, 0,35. Y aquí tenemos una pared. Una pared que tiene una superficie de 10 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Imaginemos pues que aquí esta pared pues da a la calle y aquí hay ruido. Y nosotros estamos aquí, dentro de la habitación. Y queremos ver cuál es el aislamiento acústico, ¿de acuerdo?, bruto de esa pared. Es decir, si aquí tengo un determinado nivel de decibelios y aquí percibo otro, si aquí hay 90 decibelios y aquí yo escucho 50 decibelios, el nivel acústico bruto de la pared será 50 menos 40, perdón, había dicho, si esto por ejemplo es 80 y esto por ejemplo es 40, pues el nivel de aislamiento acústico bruto será 80 menos 40, 40 decibelios. Dicho de otra forma, yo detrás de esta pared que me da a la calle donde hay ruido, escucho 40 decibelios menos
que el ruido que hay en la calle. Ahora bien, el ruido que yo escucho es tanto el que consigue, para aclararnos, atravesar la pared, como el que una vez ha atravesado la pared, rebota en las paredes de la sala y yo también oigo. Ese sonido rebotado, ese sonido reverberante, hace que realmente yo escuche, ¿de acuerdo? Entre comillas, más que si solo me llegase el sonido directo. Por eso el índice acústico de reducción aparente es lo que hay fuera menos lo que hay dentro, pero cuidado, esto de aquí lo que tiene en cuenta es que a mí también me llega sonido rebotado de las paredes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro dato tengo? El otro dato que tengo es que la superficie total de las paredes es 70 metros cuadrados. Y me pregunta que calcule el aislamiento acústico bruto. El aislamiento acústico bruto. ¿Qué escucho yo menos respecto a lo que me llega afuera? Teniendo en cuenta que, cuidado, que está lo que me llega afuera, lo que escucho, pero ahí también lo que yo escucho es tanto de lo que me llega de fuera como lo que me rebota. ¿De acuerdo? Bien. Me dan como dato, o me dan una gráfica, que es el aislamiento acústico aparente. El aislamiento acústico aparente. Me lo dan para diferentes frecuencias. Bueno, no nos vamos a complicar mucho la vida, porque como veis el aislamiento acústico aparente, como casi todo en acústica, depende de las frecuencias. Y nos pide que estimemos el aislamiento bruto de la sala, que lo estimemos, que demos un valor aproximado. No hace falta hacer cálculos demasiado exactos. Pues vamos, ya que estamos estimando, a trabajar un poco a ojo. El aislamiento acústico aparente de la sala, pues como veis, en el valor más bajo está alrededor de 20 y en el valor más alto está alrededor de 30. Se está moviendo siempre entre 20 y 30, dependiendo de las frecuencias. Por lo tanto, si estimamos más o menos de qué orden es el aislamiento acústico aparente de la sala, de media, sin necesidad de hacer una media por frecuencias, pues parece razonable estimar que es del orden de 25. El aislamiento acústico aparente de la sala es del orden de 25 decibelios, viendo que en general está entre 20 y 30 para diferentes frecuencias. Del orden de 25, a lo mejor un poco más porque está más tiempo por arriba de 25 que por abajo de 25. Pero bueno, es un cálculo aceptable, podríamos poner 25, 27, pero está entre 20 y 30, pues unos 25. Bien, volvamos a nuestro cálculo. Nos dice que el aislamiento acústico de la sala, voy a hacerlo aquí abajo para que me quepa, es del orden de 25 decibelios. Y esto será la diferencia entre el nivel de presión sonora que hay fuera y dentro. Esto de aquí es el aislamiento acústico bruto, que es lo que nos pide calcular. Pues esto será igual al nivel de aislamiento acústico bruto, que realmente lo que nosotros percibimos a la otra parte de esta pared. Fuera hay 80 y dentro hay 40, por lo tanto oigo 40 menos. Sí, pero oyes 40 que son los que te llegan más los que rebotan. Bueno, claro, pero yo oigo 40 y de lo que se trata es de que no me moleste el sonido. Entonces, el índice acústico aparente de reducción es 25, que es igual al acústico bruto más 10, que multiplica al logaritmo, ¿de acuerdo? Arriba, S, la superficie de la pared que nos separa del ruido. Estamos estudiando el aislamiento que nos proporciona esa pared. Y esa pared tiene 10 metros cuadrados. Y bajo, la absorción total del recinto, que es la que en cierta manera nos está, recordad su relación con el tiempo reverberación,
la que nos está diciendo, cuidado que lo que tú estás oyendo es lo que te llega directo del ruido de fuera más lo que rebota en las paredes. ¿Cómo se calculaba la absorción total del recinto? Pues multiplicando el coeficiente de absorción por la superficie total del recinto. ¿Cuál es el coeficiente de absorción? Nos dice que 0,35. ¿Cuál es la superficie total del recinto? 70. ¿De acuerdo? Con lo cual, el aislamiento acústico bruto de la pared que estamos estudiando, que será igual a 25 menos 10 por el logaritmo decimal de 10 dividido por 0,35 por 70. ¿De acuerdo? Y estará en decibelios. Lo único que hay que hacer es terminar esa operación. Ese es el aislamiento acústico bruto. Lo que realmente se reduce o lo que comparamos directamente qué ruido hay fuera y qué escucho yo aquí detrás de esa pared que estoy estudiando, cuánto me aísla del ruido fuera. ¿De acuerdo? Que obviamente a mí lo que me llega de fuera es lo que me llega directo más lo que me llega rebotado. Por eso el aislamiento acústico bruto, como veis, pues seguramente a lo mejor sale más pequeño que el aparente. Porque lo que a mí me llega, repito, es tanto el sonido directo del ruido de fuera del exterior como el que me llega rebotado de las paredes. ¿De acuerdo? Y de esa forma se puede plantear la solución del último ejercicio puntuable. En lo que lo vemos, en la que el índice de aislamiento acústico aparente, pues bueno, hemos tomado un valor un poco a grosso modo, pero ya en cierta manera lo que estamos haciendo es una estimación. A partir de ahí, y antes del caso práctico, tenéis pues un resumen, en los apuntes lo tenéis más ampliado, sobre, bueno, cómo debe ser una sala y una cabina de audiometrías. Tenéis una breve descripción. ¿De acuerdo? Una breve descripción. Y aquí tenéis un enlace donde podéis ver, espero que funcione, pues una cabina cualquiera comercial de audiometrías. Como veis, lo primero que os dice es que cumple una serie de estándares. De ISOs y de normativas. ¿De acuerdo? De estándar de ISOs y de normativas. Y pone aquí, pues, sus coeficientes de aislamiento respecto a emisión, frecuencias, atenuación, todas sus características y sobre todo de aislamiento acústico, 49 decibelios. Para que le vayáis echando un vistazo y familiarizándose con este tipo de datos. Aquí hay un resumen y tenéis más información en los apuntes. Como habréis dado cuenta, como habréis visto, viendo solamente las indicaciones técnicas de una cabina comercial, pues todo está normativizado, existen pues toda una serie de normas que determinan pues qué condiciones debe cumplir esa cabina y dónde y qué condiciones debe cumplir la sala donde vamos a colocar esa cabina para realizar audiometrías. ¿De acuerdo? Una cabina audiométrica es básicamente una pequeña sala anecoica donde no deben existir reverberaciones o estas deben ser las mínimas posibles, que además tiene que estar correctamente aislada del exterior. ¿Para qué? Para evitar que llegue ruido del exterior que perturbe las pruebas audiométricas. Y esas características básicas, que no haya reverberaciones interiores, para que a la persona a la cual estáis haciendo la audiometría realmente solo escuche el sonido que le llega a través de los cascos y que esté suficientemente aislada del exterior para que lo que escuche sea realmente lo que llega a los cascos y no le llegue ruido desde fuera.
pues son las condiciones que tiene que cumplir la cabina, que debe instalarse en una sala que además tiene que cumplir una serie de condiciones, obviamente, pues que esté razonablemente aislada del exterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unas pequeñas indicaciones, repito, en los apuntes tenéis más para, pues bueno, por lo menos que os suenen y ir familiarizándose. La cabina audiométrica tiene que estar insonorizada para evitar el ruido ambiental del exterior y para poder medir realmente el nivel, el umbral audiológico real del paciente. ¿De acuerdo? Y además pues tiene que constar de cámaras, de paredes de doble cámara, internamente con material absorbente del sonido para evitar la reverberación, puerta con cierre hermética, pues tiene que tener unas condiciones que puedan resultar relativamente amables para el paciente, pues un poco de iluminación, ventilación, no queremos que el paciente se nos ahogue en una cabina audiométrica, una pequeña ventana para poder ver las indicaciones del técnico audiometrista y entre otras cosas para evitar sensación de claustrofobia y pues situada en sitios donde pues también haya pues cierto aislamiento acústico y no se perturbe la realización de las pruebas. Para ello se realizan audímetros para realizar audiometrías que también tienen que cumplir, como veis aquí, diferentes normas internacionales de calibración. Se tienen que cumplir unas condiciones ambientales para las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que es algo que estáis trabajando en FOL. Los ruidos de fondo que haya no deben superar ciertos niveles que están estandarizados y el ruido que haya en el interior de la cabina pues tampoco puede superar ciertos niveles. ¿De acuerdo? Lo damos un poco para que le echéis un vistazo a título un poco informativo para que veáis viendo que todo esto pues cumple pues toda una serie de normativas, las cabinas audiométricas se tienen que fabricar de acuerdo con esas normativas, se tiene que medir que cumplen esas normativas y eso implica todo un proceso de homologación y de fabricación que obviamente pues acaba encareciendo el producto, no son productos realmente económicos. Una simple cabina de audiometría que cumpla las especificaciones, y hablo solo de la cabina, independientemente de los aparatos necesarios, auriculares, audímetros y tal, pues puede fácilmente situarse en un coste mínimo del orden de 3.000 euros, para que os hagáis una idea. Bueno, con esto y con el comentario del último ejercicio puntuable, pues básicamente damos por repasado un poco los contenidos del bloque y ya pues en la semana próxima pues vamos a tratar específicamente el caso práctico, porque como veis pues es un caso práctico real donde os da una sala con diferentes materiales y os pide que estiméis si esa sala puede ser utilizada como sala de conferencias y en caso de que no pueda ser utilizada como sala de conferencias, ¿qué habría que hacer para que pudiese ser utilizada como sala de conferencias? Hemos hecho algo parecido en algún ejercicio puntuable, estimar tiempo de reverberación, estimar cómo tenemos que modificar la absorción del local, pero ahora lo planteamos pues sobre un caso real para que al final pues presentéis en formato informe, pues informe sobre acondicionamiento acústico de esta sala para uso como sala de conferencias. Bien, lo comentaremos un poco paso a paso cómo abordarlo, repito, a partir de la semana próxima. Nos vemos.